Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, por la bella bendición de, Señor, de estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta hermosa mañana, Señor, te ponemos en tus preciosas manos, Señor, este culto, todo lo que se va a hacer, Señor, las alabanzas, la lectura de tu palabra, a nuestro hermano que predica. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido con nosotros, porque tú nos has perdonado, porque tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque no nos miras directamente, sino a través de aquel que nos amó. Recibe, Señor, este culto, que sea, Señor, como un aroma grato ante ti, Señor. Gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. La palabra del Señor dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmos 34, del 1 al 3, para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.
hermanos, les invito para que oremos. Padre eterno, Dios bondadoso, misericordioso, en esta mañana estamos delante de ti para darte gracias por esta mañana tan hermosa en la cual nos permites estar en comunión contigo. Venimos ante ti con corazones sinceros para darte gracias por este año que nos permites casi estar terminando, en el cual tú has sostenido a esta sociedad, te has manifestado grandemente por tu voluntad y por tu misericordia. Sigue adelante. Te doy gracias por la Iglesia Presbiteriana de toda la República Mexicana. Te pido por la unidad de la misma y gracias porque pertenecemos al trabajo de la misma y queremos que tú sigas bendiciendo a la Asamblea General, a los sínodos, a los presbiterios, a la Unión Nacional de Sociedades Femeniles, y todos juntos sigamos trabajando en tu obra y que el año 2023 sea de gran bendición para toda la iglesia. También te ruego por la mesa directiva que se ha de nombrar, si es posible, para el próximo año. Si tú, Señor, así nos das la bendición de ya tener los cultos presenciales, y también de que tú con la dirección de tu Espíritu Santo dirijas y sea por ti, Señor, quien des los cargos a las hermanas que han de formar la mesa directiva. En tus manos ponemos estas peticiones, te lo ruego y te lo pido humildemente en Cristo Jesús, mi bendito Salvador. Amén.
buenos días, hermanas. Les invito a que me acompañen a esta lectura que se encuentra en Hebreos 10, del 19 al 23. Y la palabra del Señor dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y el versículo clave lo encontramos en Hebreos 10:23, que dice: Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Buenos días, hermanas. Las saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo una vez más, con el gozo de siempre de estar con ustedes, con esta Sociedad Femenil Esther, para meditar su palabra, para estudiarla y poder sacar alguna enseñanza en esta hora. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hora porque nos permites estar con la Sociedad Femenil Esther, meditando en tu palabra. Te rogamos que tú abras nuestros corazones, nuestros entendimientos y que podamos aprender algo en este día, Señor, en que tú nos has permitido estar juntos a través de estos medios para poder analizar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanas, el tema de esta oportunidad se llama firmes y sobreedificados en él. Es la lección número 2. Y el texto clave dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es ese que prometió? Pues el Señor Jesucristo fue el que prometió un día volver con nosotros. Y este tema que dice firmes y sobreedificados en él, cuando escuchamos esta palabra que dice firmes, ya siempre nos acordamos cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Que se firmes, y todos nos poníamos así muy serios y adoptábamos la posición de firmes. Como yo recuerdo cuando estuve haciendo el servicio militar, que también el sargento que nos daba la instrucción nos decía firmes y teníamos que estar quietos sin movernos. Y aquel que se movía o no se ponía bien firme, lo sacaba y lo ponía a hacer sentadillas, y para que ya nadie va a hacer 100 sentadillas. Y bueno, pues ya todo el mundo estaba firme, pero muy quietecitos. Es decir, estar quietos, porque para nosotros es estar quietos y seguros, pero tomando en cuenta que los combates, las batallas son del Señor de nosotros, y Él es el que las gana, y nosotros tenemos que estar firmes, quietos, seguros, porque la batalla no es nuestra. Dios es el que pelea por nosotros. Por tanto, toda la gloria sea para Él. Isaías 46 dice: estad quietos y sabréis que yo soy Dios. Es decir, ahí están las promesas en su santa palabra, y solamente nos resta a nosotros tomarlas. Esas promesas que Él ha dado ya están ahí servidas, pero tenemos que ser muy valientes para tomar todas las promesas que el Señor nos da en su santa palabra. Y sobre edificados quiere decir que tenemos que estar edificados sobre la roca, dice en otra parte de la Biblia. ¿Y quién es la roca? Pues Cristo Jesús. Por eso somos cristianos, porque nuestra creencia, nuestra base, nuestro centro de fe es nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos salvó y el que perdonó nuestros pecados. Por eso estamos muy agradecidos con Él, y Él nos buscó, Él nos encontró,
es el hombre, somos nosotros los que no buscamos a Dios, sino Él es el que nos busca, nos encuentra. Y nos dice ahora en esta clase que fuimos desarraigados y arraigados en Cristo para ser árboles de justicia. Es decir, arraigados, es decir, cuando se dice arraigados, es decir, de raíces. Entonces Él nos sacó de una parte, con todo y raíces, nos sacó completitos de las raíces, de una tierra que no servía, una tierra contaminada, y nos trajo a otra tierra y nos trasplantó, donde una tierra donde es una tierra buena y donde tiene fertilizante, tiene abono para que crezca y se nutra. Dice aquí que el Señor nos sacó de donde estábamos, de aquel pantano que no daba nada a esa planta. Entonces Él la saca y la planta en otro lado. Y entonces, la riega, la abona, y entonces empieza a crecer, y sus raíces empiezan a fortalecerse. También recuerdo, no sé, los hermanos, cuando vamos por ahí por Ciudad de Zahualcóyotl, la avenida López Mateos, se acuerdan que tiene unas palmeras muy bonitas. Pero yo recuerdo cuando las estaban plantando, las trajeron de otro lado y las plantaron ahí. Algunas se secaron, no todas se pusieron verdes. Y así que se descuidaron ahí, no les pusieron abono, no les pusieron, o la raíz ya venía seca donde venía, no se dieron cuenta y entonces cuando las plantaron pues ya se secaron. Pero aquí el Señor a nosotros, a sus escogidos, nos saca y nos trasplanta en un lugar donde podamos crecer, donde podamos nutrirnos. De las raíces se van fortaleciendo. ¿Y cómo nos fortalecemos? Con su palabra. Es la que nos da la savia a toda la planta para poder nutrirse y que sus raíces vayan siendo cada vez más fuertes. Y de tal manera de que entre más fuertes tenemos las raíces, obviamente que el viento no las va a tirar, no las va a mover. Porque, ¿qué pasa por ejemplo, cuando hay ciclones en las costas? Hay unos árboles que ya sus raíces están muy viejas o están muy débiles. Y viene el aire y se los lleva y totalmente los saca de sus raíces. ¿Por qué? Porque no estaban bien agarrados. En cambio hay otros que por más que soplen los vientos, el árbol sigue vivo sin ningún problema. A veces se le caen las hojas, pero sigue vivo. Y en cuanto pasa el ciclón y ya vuelve a reverdecer, porque sus raíces estaban firmes y siguen nutriéndose. Así el Señor nos saca y nos nutre con su palabra. Y a pesar de las tempestades, en el caso nuestro, ¿cuáles son las tempestades? En la vida, los problemas de la vida, hermanos, debemos seguir estando firmes del Señor Jesucristo, a pesar de todas las circunstancias, porque Él nos fortalece y nuestras raíces, nuestra fe está bien cimentada y está bien edificada en Jesucristo. Recuerden qué pasó también con aquellos edificios que se cayeron en esos ciclones de 85 y de los años posteriores, en que algunos edificios cayeron. ¿Por qué? Porque no estaban bien cimentados, bien arraigados. Así nosotros, hermanos, para poder seguir la vida firmes y que no nos lleven los vientos para todos lados, tenemos que estar bien arraigados, edificados en Cristo Jesús. Y que algunos vientos, dice la Biblia, vientos de doctrina, aquellas doctrinas que no son bíblicas, que a veces son muy bonitas, pero no son bíblicas, entonces no es una doctrina que nos pueda edificar, como esa de la prosperidad, para sufrir y que puede tener uno todos los bienes que uno quiera, y claro, mucha gente se va por ese lado, pero ese no es el sentido de la Biblia. Y que cualquier viento, hermanos, cualquier doctrina que llama la emoción,
que estamos emocionados nada más, pues no nos va a llevar a nada y no nos va a nutrir nuestras vidas de cristianos. Y el Evangelio, hermano, y las verdades bíblicas vienen a la mente de una persona que está dispuesta a recibir con un corazón humillado, a recibir a Cristo en su corazón. Pero estas verdades las recibe esta persona y es cambiada totalmente su vida. Pero es algo que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, pone en el corazón de la persona a través del Evangelio, recibirlo, y entonces cambia su vida. Se convierte en un ser que ama y que vive con mucha diligencia con sus hermanos, y que pues muchas personas quisieran decir que obtienen su salvación porque el Señor así lo ha permitido, porque es uno de los elegidos. Pero hay personas que quisieran ser salvos, pero no pueden porque no están en el libro de la vida. Y solamente Dios sabe quiénes son los que no están en el libro de la vida y poseer la salvación que pudieran muchos tenerla, ¿no? Entonces, porque el Señor Jesucristo, a través del Espíritu, pone en nosotros esa fe de creer en Él, porque como dice la Biblia, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces somos escogidos, Él pone en nuestros corazones esa fe, y entonces Cristo Jesús sale a nuestro ejemplo, a nuestro encuentro, y nos ama, nos mira y nos empieza a moldear nuestro carácter, y nos humillamos, y entonces nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, y es cuando nuestra vida cambia a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese sacrificio tan grande que Él hizo, el morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que a veces muchos cristianos lo olvidamos. Sí, hablamos mucho, pensamos en Dios, decimos en Dios, pero se nos olvida ese sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Y porque no hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente Jesucristo. Y porque su promesa fue esa, ¿no? En salvarnos. Y esta promesa está en Isaías, desde el Antiguo Testamento. Y esta parte de Isaías 61, precisamente lo leyó Jesucristo en la sinagoga. Y esta parte, voy a leerla, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Todas y cada una de ellas las recibimos con el Evangelio de Jesucristo, como el mismo Jesucristo lo dijo cuando leyó en Deuteronomios, y que cuando lee la Escritura y lee también esta promesa que está aquí en Isaías, el Señor Jesucristo dice: hoy se ha cumplido esta Escritura que habías oído. Eso lo dice en Lucas 4, del 18 al 21. Y pues Él, por su gracia divina, prepara nuestras mentes para que podamos recibir estas promesas y creer en ellas, porque están fundadas sobre la roca que es Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de permanecer firmes? Porque tenemos que estar firmes para ser, dice aquí
este pasaje, para ser llamados árboles de justicia. Y claro, es muy fácil decir que permanecer firmes, no es tan fácil, hermanos. Se dice muy fácil, pero ¿qué pasó, por ejemplo, con Pedro? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dijo, él dijo, Señor, yo quiero caminar como estás haciendo tú sobre el agua. Y ese Jesucristo le dice, bueno, pues ven. Y efectivamente, Pedro camina, da unos pasos sobre el espacio, así sin la tierra, pero volteó, dejó de ver a Jesucristo y volteó a otra parte y se cayó. Porque escuchó el viento y escuchó otras cosas, pero perdió la vista en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que no debemos de quitar la mirada de Jesús, creer que todo y en todo está Dios. Él envió a Jesucristo y que Jesucristo está en nosotros a través de su palabra, aplicada en nuestra vida por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aplica la palabra. Y entonces ya cuando el elegido recibe al Señor en su corazón, entonces ya después cambia la situación. Ya deja de hacer su voluntad y está sujeto a la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y pongo mi confianza en ti y voy a ser obediente a tu palabra. Porque su palabra es fiel. La palabra del Señor que está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es fiel y se cumple al 100%. Entonces, nuestra vida cambia. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de estar firmes. Es el propósito de estar firmes. Porque en este mundo, hermanos, cuando vienen los vientos, como les pasó a Pedro, vienen los vientos de doctrina o vienen las tempestades, vienen las dificultades y entonces dejamos de ver a Cristo. Entonces no debemos de dejar de perder de vista al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando estaba en una batalla que estaba Josué y los israelitas estaban contra los amalecitas, contra sus enemigos? Moisés levantaba los brazos y cuando levantaban los brazos iban ganando los israelitas porque estaban levantando los brazos hacia Dios, hacia arriba, el Señor los ayudaba. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, el enemigo estaba sobre ellos. De tal suerte que entonces Josué y otro de sus ayudantes ahí de Moisés lo sentaron en una piedra y luego le levantaron con sus manos, le estaban levantando los brazos para que no los bajara. Y eso permitió que la batalla se ganara. ¿Por qué? Porque estaba apoyada en Dios y que ellos tenían la confianza que al levantar los brazos iban a vencer. Y así lo hicieron. Entonces, es importante, hermanos, que cuando nos lleguen esas ideas medio raras que hay en la actualidad, que no son bíblicas y que aparentemente están muy bonitas, pues no hay que hacerles caso, hermanos. Y a veces se mezcla una cosa con otra, que aparentemente es bíblico y entonces a veces caemos en eso. Entonces es importante permanecer siempre en la doctrina, firmes en Jesucristo. Pero para ello, hermanos, tenemos que estar escudriñando su palabra siempre para no caer en las manos del enemigo. Y sabemos pues que así nunca nos vamos a alejar del amor de Dios, porque Él nunca nos va a dejar, ni nos desamparará. Y a veces al hombre estamos esclavos, Él no está esclavo del pecado. Aunque Jesucristo, los fariseos le dijeron que
que nunca habían nacido esclavos, que eran esclavos, que eran libres y que eran hijos de Abraham. Pero no era cierto, porque sí habían sido esclavos en Egipto, así es que no era cierto. Y no es cierto que no somos esclavos, todos los humanos somos esclavos del pecado. Y solamente Cristo nos puede liberar de esas cadenas y que podamos ser unas personas útiles. Y además de eso, además de conocernos, llevar a otros ese conocimiento de nuestro Señor. Para ser llamados desde aquí árboles de justicia. Y como decíamos antes, es que hemos sido escogidos, hemos sido apartados y plantados en un mejor lugar que donde estábamos antes. Y como dice la Biblia, el árbol será como árbol plantado sobre aguas y aguas junto a corrientes de agua, así que no le falte nunca el agua, siempre va a estar verde. Entonces, como árboles que estaremos siempre verdes, pero siempre presentes estudiando su santa palabra. Porque cuando nosotros vivíamos sin Cristo, no teníamos esperanza, vivíamos nomás pues, esperando el momento sin pensar qué va a pasar de nosotros después de nuestra partida, después de nuestra muerte. Pero sabemos que el Señor Jesucristo, Dios mismo nos escogió, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos trasplantó de ese lugar, como decimos, de sombra y de muerte, nos trasplantó a un lugar de vida. Y ahora somos árboles verdes, porque estamos arraigados en el Señor Jesucristo. Y confirmados en la fe, y sobre todo tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados. Entonces, no debemos, hermanos, de ser engañados por las filosofías que hay ahora, ¿no? Dice la Biblia que filosofías huecas y tradiciones de los hombres que nos quieren sacar de nuestra fe. Pero Pablo en sus cartas nos pide que nos esforcemos en alcanzar todas las riquezas del entendimiento, del pretendimiento que están, y alcanzar todas las riquezas a fin de que podamos conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría. Ahí están en la palabra de Dios. Y es necesario que entendamos el sitio en que estamos cimentados. Y es importante que pensemos en que debemos estar bien cimentados en la fe con nuestro Señor Jesucristo y no ser movidos por nada. Entonces, si en nuestra vida, hermanos, tenemos alguna aflicción, cualquier situación, necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas y que podamos estar firmes, plantados para hacer bendición y no maldición, sino bendición para otros. Y aunque vengan las tormentas, como dicen los árboles que resisten las tormentas, cada vez que hay tormentas y aguantan, sus raíces se hacen más firmes. Así es que para poder crecer, para poder fortalecer nuestras raíces, pues tenemos que pasar esas pruebas, que son las que nos fortalecen, para poder crecer. Para ello, pues, estamos seguros que requerimos de la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué esas raíces deben estar fuertes y el árbol también fuerte? Dice, para sostener a otros, sin muchas veces, pero ¿cómo lo vamos a hacer si muchas veces ni siquiera nosotros podemos sostener? ¿Cómo vamos a sostener a otros? Por eso es importante que nuestras raíces y que nosotros como árboles tenemos que estar fuertes para poder ayudar a otros
apoyar a otros. Porque ¿qué pasa si vienen con nosotros a que les apoyemos en algo y nosotros en vez de apoyarlos estamos igual que ellos o peor que ellos? Entonces tenemos que estar fuertes, hermanos, bien cimentados en nuestro Señor Jesucristo. Y las pruebas en nuestras vidas, hermanas, a veces Dios las permite con algún propósito. Siempre el Señor permite algunas pruebas tiene algún propósito para nuestras vidas. Y Romanos 5:3 nos dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y Santiago 1:4 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas fortalecen nuestras raíces y nuestra fe. Los que no están arraigados en Cristo, el primer viento, hermanos, que sople, serán arrancados y llevados de un lugar a otro. Los que se alejan en tiempos de prueba, les falta nutrirse, y aquellos que se alejaron y que ese como árbol se falló y se fue para otro lado, estaban muy débiles. Por eso es que tenemos que fortalecernos en el Señor para poder ser apoyo para otros y para nosotros mismos. Y que se vea en nuestras... El mundo nos puede ver, hermanos, en nuestras tribulaciones, en nuestras pruebas, en que cómo las soportamos, claro, con la ayuda de Dios. Dios es el que nos ayuda. Y la gente se queda sorprendida porque al tener esta prueba tan fuerte, ¿cómo es que la estamos aguantando sin aparentar, sin proyectar una amargura porque está uno enfermo, sino que, bueno, cuando es una enfermedad, sino que la estamos sobrellevando? En algunas veces con gozo, uno dice, no, pues así es la voluntad de Dios y seguimos adelante, pero la gente tiene que vernos y entonces ver la diferencia entre ser cristiano o no. Y nuestra vida, hermano, tiene que ser un testimonio, como hemos dicho, de fidelidad a nuestro Dios. Y también aquí nos dice la lección que tenemos que ser cartas abiertas. Y las cartas abiertas en que todo el mundo puede leernos, puede ver lo que estamos haciendo, y entonces quizá alguno diga, bueno, yo quiero ser como Él. Yo quiero llegar a tener esa fe que tiene. Entonces el Señor Jesucristo abre los corazones y ellos reciben al Señor y ya podemos tener otros creyentes en su nombre. Entonces, hermanas, Dios nos plantó en un lugar determinado para ser llamados árboles de justicia. Dice, plantío de Jehová. Debemos ser árboles fuertes que proyecten una sombra acogedora y que muchos desean refugiarse en ella por las inclemencias del tiempo. Entonces, y que no sea al revés, hermanas, que en vez de que la gente vaya y se refugie en nosotros, huyan y no quieran estar cerca de nosotros porque dicen, qué carácter tiene este cristianito, ¿no? Ya no lo soportamos, sobre todo cuando estamos en nuestros trabajos con dificultades, ahí es donde a veces viene la prueba fuerte para saber si efectivamente somos cristianos. Ahora, cuando el Señor dice aquí en su palabra que es un plantío de Jehová, plantío quiere decir la idea de varios árboles. Entonces estos árboles todos deben de estar bien nutridos, todos, y que proyecten una sombra completamente en un lugar amplio para que muchos lleguen y se acojan a esa sombra y se resguarden de los problemas del clima, de todo lo que pasa fuera de la sombra de los árboles. Ya se refresca uno muy bien, estoy muy contento porque el sol lo está agobiando. Entonces sí debemos de ser, hermanos, un plantío, estar unidos
Estar unidos porque Jesucristo lo dijo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste? Permanecer en unidad hará que el mundo crea. Por eso es tan importante estar juntos y en armonía. Entonces, hermanos, en conclusión, nuestro Señor, por su gracia divina y soberana, estableció que fuéramos desarraigados de un lugar y traídos a otro sitio. Y nos escogió para ser, como dice ahí, árboles de justicia. Que seamos árboles fuertes, que podamos apoyar a otros con nuestras vidas, con nuestros actos. Y Él ha depositado en nosotros, hermanos, esa fe. Y esa fe queremos que otros también la tengan y que a pesar de las tormentas, a pesar de todo, ese árbol siga fuerte, sosteniendo también a otros y permaneciendo firmes a pesar de todo lo que nos venga en el mundo, porque el Señor nos ha abonado ese árbol, los ha regado, lo ha fertilizado para que esté fuerte y no caiga, y que pueda también otros refugiarse en él. Y como plantío, que todos vean también cómo nos unimos, cómo estamos unidos, cómo nos amamos. Recuerdan que los apóstoles, cuando en la iglesia primitiva, muchos decían, cuánto se aman esos. Y así era como sabían que eran cristianos. ¿Por qué? Porque veían cómo se amaban unos a otros. Hermanos, y esa lección, esa indicación sigue igual, sigue vigente, hermanos. Que tenemos que amarnos unos a otros para que otros vean que cuánto nos amamos y que también ellos quieran estar en este grupo a la sombra de nuestro Señor Jesucristo, y que también ellos puedan ser salvos y estar también unidos con nosotros y unidos al pueblo de Dios. Así que, hermanos, analicemos nuestras vidas. Aquí en el anuario nos hace una recomendación que dice, analicemos nuestra vida ciertamente. Vivimos como un plantío junto en unidad, y los que no le conocen quieren unirse a nosotros porque vivimos, por ver cómo vivimos, cómo nos amamos. Que Dios quiera que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanas, y nos vemos en la próxima oportunidad. Y oremos. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, por esta oportunidad que nos diste de analizar tu palabra, de, Señor, meditarla. Y te suplicamos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo en el sentido, Señor, de que seamos fuertes, que nuestro Señor Jesucristo nos fortaleza cada día, porque a pesar, Señor, de las amenazas, de las tormentas, Señor, tú nos permitas permanecer firmes para poder ser también beneficiarios o beneficiar a otras personas al ver cómo nos amamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén.
vamos a orar, hermanas, para consagrar las ofrendas que en casa hemos recolectado para ofrecerlas a nuestro Dios y al servicio de su obra. Nuestro Dios y Padre, te rogamos porque en estos momentos que han sido recolectadas estas ofrendas, sean usadas, Señor, únicamente para honra y gloria tuya y para el servicio de tu obra. Bendice las manos y los hogares de nuestras hermanas en donde están siendo recolectadas estas ofrendas y provee y da a cada una de ellas, Señor. Y te ruego también porque uses las manos de nuestra hermana encargada de estos dineros para que, Padre Celestial, sean usados con sabiduría para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.